lugar, agradecer al Ayuntamiento la cesión del local, agradecer a todo el equipo técnico que dedican mucho tiempo a preparar, organizar y grabar la conferencia, y agradecer especialmente a José Vicente Cebrián su presencia. Es la sexta conferencia con nosotros, nos ha hablado de globalización, nos ha hablado del plan del futuro de Europa y nos ha hablado de un tema menos agradable o menos divertido, pero también muy importante y muy relevante en las condiciones actuales, que es el de la defensa de Europa. Nos enfrentamos desde hace ya 2 años a una guerra, a una invasión en Ucrania, nos enfrentamos a conflictos bélicos que no son directamente europeos, pero que también nos afectan, el genocidio de Gaza y otros conflictos bélicos que tenemos en África y que siguen actuando y muriendo miles de personas. Y frente a eso, la Unión Europea en el año 22 crea un plan que se llama la Brújula Estratégica para definir un plan de defensa de Europa, que hasta la actualidad, digamos, se basaba fundamentalmente en el paraguas que daba la OTAN y Estados Unidos. Con lo cual, aparte de los conflictos, nos enfrentamos también a un tema que no sé si José Vicente tocará, que es, tenemos elecciones dentro de unos días en Estados Unidos y uno de los contendientes ha anunciado que si sale él, que Europa posiblemente tenga que buscarse alternativas distintas de defensa. Entonces nos enfrentamos a conflictos, a un plan que se prepara o se lanza en el año 22, pero que hasta la actualidad parece que no ha dado mucho de sí, a conflictos internos en la Unión Europea, y José Vicente pues le toca pelear este morlaco que no es nada fácil. ¿Qué va a pasar o cómo está y qué puede pasar? José Vicente es ingeniero industrial, licenciado en informática y tiene también algunas otras diplomaturas universitarias. Ha trabajado en el ámbito público y privado como directivo o gestor de empresas públicas y privadas, muchas de ellas relacionadas con el ámbito de tecnologías y sistemas de defensa. Fue también una breve etapa diputado por el CDS en la Asamblea de Madrid, esa fue su intervención pública o su cesión al servicio público, y sigue trabajando, a pesar de su jubilación, como consultor y experto en estas materias, con lo cual es un privilegio que una persona que entiende bastante el tema pues comparta con nosotros sus opiniones. Como sabéis, os agradeceríamos que desconectarais los móviles para evitar interrupciones y luego al final pues tendremos un turno de palabras donde José Vicente espero que nos pueda resolver todas las dudas, que no sea nada sencillo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro y Elena, por la invitación a la universidad y a toda la universidad. No sabía que era la sexta vez, ya me empieza a parecer una gran cantidad de veces. Efectivamente, el título es La seguridad y la defensa en la Unión Europea y lo encabeza una frase de José Borrell en junio del 22, a muy poco tiempo de empezar la dichosa guerra de Ucrania. Este es el índice: Europa, la seguridad, la guerra, la postura de la Unión Europea, la de España, conclusiones y bibliografía. Esto sale un poco así por el PowerPoint, pero bueno. Hace 2 años, prácticamente, en noviembre del 22, aprovechamos la frase de Borrell para dar una charla sobre la seguridad y la defensa europea. 2 años después, estamos prácticamente en la misma situación, con lo cual hay un poco de melancolía y seguramente bastante de pesimismo, al menos por mi parte, en cuanto a la situación. En aquel momento, en marzo del 22, se aprobaba, y lo pusimos aquí, la llamada brújula estratégica, que eran los planes que tenía que hacer la Unión Europea. Venía de lejos y, por tanto, habían olvidado un poco la guerra de Ucrania, que acababa de empezar, y era un documento que llevaba 2 años de elaboración y que venía a decir que se sustituiría los grupos de batalla que nunca habían funcionado y que eran teóricamente de 35.000 efectivos por unos grupos de despliegue rápido de 5.000, que son más o menos los que desfilan en la Castellana, es decir, que el tema, pues hombre, no era de una gran capacidad y que estarían operativos el año que viene. Es decir, que desde el 22 al 25 teníamos un tiempo para alistar a 5.000 señores. Se mantenía el Eurocuerpo, que no es más que un cuartel general que solo se ha utilizado una vez, y yo creo que se utilizó por aquello de que, hombre, ya que está, vamos a ver si lo sabemos utilizar. Tiene 500 personas dedicadas a labores de logística, mantenimiento y papeles varios. Y 200 expertos en misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa, el famoso departamento vicepresidente
un poco al margen de la Comisión y que lleva hasta este momento José Borrell. Y la brújula estratégica terminaba con una conclusión, que la asociación de la Unión Europea con la OTAN es fundamental para la seguridad. Bueno, 2 años después de esta charla, tenemos 2 guerras, estoy de acuerdo con Alejandro que una de ellas es un genocidio. Hay discusiones legales, lo que creo que no hay ninguna discusión es que es una matanza. Y bueno, tenemos una nueva Comisión Europea que todavía no ha tomado posesión, tenemos una nueva OTAN, ahora veremos cómo, y tenemos nuevas elecciones en Estados Unidos. Es decir, estamos en un estado de absoluta incertidumbre, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué es Europa? Geográficamente es la península euroasiática y formalmente llega hasta los Urales. En eso sí está todo el mundo de acuerdo. La Europa política, pues hay la Unión Europea, 27 países, todo el mundo los conoce, están ahí, 9 países candidatos, uno de ellos acaba de tener elecciones el domingo pasado, Moldavia, y han ganado por 50, algo a favor. Todavía falta el voto extranjero, con lo cual puede quedar igual, más o menos igual, y tienen una región, Transnistria, que el 90% es partidario de Rusia. Es decir, que no solo les quedan las 9 condiciones para cumplir, que están lejos de cumplirlas para entrar en la Unión Europea, sino que de aquí a que las cumplan, ese 50,30 y no sé qué a favor puede convertirse igual en 50, no sé qué en contra. La situación no es muy cómoda. Un candidato potencial, Kosovo, que varios países europeos, entre otros España, se oponen por aquello de que es un país que se proclamó por autodeterminación, palabra que nos suena a todos. La Federación de Rusia, que tiene 8 enormes distritos federales, 2 de ellos en Asia. Y otros países, Bielorrusia, Islandia, Noruega, el Reino Unido, Suecia, y luego los menores, Mónaco, San Marino, etcétera, etcétera. Esto es Europa desde el punto de vista político, que es esto que está aquí pintado. Y aparece Turquía como país candidato y poco europeo, el 3% de su territorio es europeo. Culturalmente no se parece mucho y desde otros puntos de vista pues, tampoco. Y además es bastante amigo del señor Putin. Bueno, el que Europa se rige por un marco institucional que la misma Unión Europea dice que es único. Es decir, no sabemos si es una federación, una confederación, una asociación, es un marco institucional único, con toda esa cantidad de instituciones, de órganos, de agencias ejecutivas, 60.000 funcionarios, ellos presumen de que son pocos, lo comparan con los funcionarios de los otros países y claro, para 400 millones, 60.000 funcionarios, pero no son ejecutivos, son dedicados a hacer montañas de papeles. Y bueno, ese es el presupuesto y tienen unos compromisos presupuestarios que más o menos se coinciden con los perros. Y a efectos de seguridad y defensa tienen una vicepresidencia que se ocupa de la política exterior y de seguridad común, la PESC. Repito, hasta este momento al frente está José Borrell, que dentro de unos días dejará de estarlo, y que yo creo, en mi opinión, que ha sido uno de los mejores vicepresidentes PESC que ha tenido Europa casi desde la creación. Se preocupa de salvaguardar los valores comunes, la seguridad, el mantenimiento de la paz, el refuerzo de la seguridad, la cooperación, la democracia, el Estado de Derecho, los valores, etcétera, etcétera. Con 3 de todas esas agencias tiene la Agencia Europea de Defensa, un instituto de estudios y un centro de satélites de la Unión Europea que se encuentra, por cierto, en Torrejón. Bueno, pues esto es lo que hay en este momento. Y un gobierno un tanto complejo. Si partimos de los ciudadanos que estamos aquí, tenemos 2 vías de elección. Por un lado, escogemos a nuestros propios gobiernos en un sistema democrático, cada cual el que tenga establecido, y escogemos los gobiernos de cada país. 27 gobiernos, uno por cada país miembro. Y elegimos a los electores, elegimos al Parlamento. 720 parlamentarios, que en este momento son 7 grupos parlamentarios y 100 y pico partidos, que a su vez se juntan en esos 7 grupos parlamentarios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacen estos 27 gobiernos? Pues cada uno proponen a la presidenta de la comisión, que ha sido, bueno, cooptada de alguna manera, propuesta al Parlamento y aprobada por el Parlamento. Cada uno de los 27 le proponen un comisario. No es obligatorio
que sea uno por cada país, siempre es uno por cada país. Y, bueno, pues cuando el Parlamento propone una ley que se llama reglamento o se llama directiva, lo propone a la comisión lo estudia, cambia o no alguna cosa y lo propone ¿a quién? Al Consejo, que lo forman los primeros ministros de estos 27 países y que son los que realmente deciden. Este es un sistema de gobierno, digamos, peculiar. Al final, lo que priman son los intereses de los representantes de estos países. Bueno, algo he hecho mal. ¿No? Bien. El principal problema, a mi juicio, de la Unión Europea es que tiene dos almas, el alma federal y el alma confederal. El alma federal tiene una primacía en la Comisión y en el Parlamento y es gente que quiere, que sueña con una Europa federal. Y el alma confederal es gente que se reafirma en lo que llamó de Gaulle la Europa de las patrias y que son los que están en el Consejo y que son los que realmente deciden. Con lo cual, es el principal problema, a mi juicio, que tiene Europa, es el que proporciona las mayores dificultades para un gobierno en la dirección que creamos y, bueno, para mí es un problema realmente serio, porque empieza a apoyarse en lo que estos dos señores en su libro llamaron el intergubernamentalismo, y que es que los estados nacionales en situaciones que puedan controlar llegan a acuerdos para cooperar en asuntos de interés común. Y cuando esto no se produce, no hay acuerdo, no hay consenso y no se produce ninguna decisión. Su aplicación, desde luego, impide el federalismo. Se ha buscado, como siempre, una solución y es acordar por unanimidad que de una materia concreta no haga falta la unanimidad. Dado la juventud de los que nos encontramos aquí, yo el primero, es inevitable recordar las discusiones universitarias cuando ante un problema votábamos si había que votar ese problema. Pues lo han heredado los señores de la Unión Europea. Bueno, en este momento además hay una duda. ¿Ampliamos a esos 7 más y pasaríamos a ser 35? ¿Y reformamos después la Unión? ¿O reformamos y después ampliamos? Obviamente, los federalistas piensan que es mejor reformar y después ampliar, y los confederalistas piensan que es mucho mejor ampliar, que seremos mucho más y será más complicado, y luego ya no reformaremos. Bueno, vamos a hablar ya de seguridad. Normalmente la defensa, o formalmente hoy, todo el mundo está de acuerdo que es parte de la seguridad. La seguridad sería seguridad más defensa más inteligencia o información, como se quiera llamar. Pero tradicionalmente, y no solo en España, la seguridad son los aspectos policiales y defensa son los asuntos militares. Bueno, vamos a mantener esto, que en lo cual nos encontramos todos cómodos. Normalmente el ejército no se suele utilizar en acciones policiales, pero como siempre ha habido excepciones. La más importante, Irlanda de Irlanda, que lo tuvo bien claro, contra el IRA iba el ejército, básicamente. En España lo hemos utilizado contra ETA solo en misiones de vigilancia de la frontera norte, en 2 ocasiones, en la operación Iruña y en la operación Alazán. Bueno, pues fue el despliegue de unos soldaditos por el Pirineo, bastante ineficaz en todos los aspectos. Pero Francia no. Francia tiene un cuerpo que llaman Vigipirati, que son ejército, bien claro, que dice Armée de France, y que son un cuerpo antiterrorista directamente. Y Italia, pues tiene la presencia del ejército en aquellas zonas en que haya turismo importante, que en el caso de Italia es prácticamente toda Italia. En Francia, en los Juegos Olímpicos, pidieron ayuda policial y militar, y les hemos mandado un radar y un montón de policías y guardias civiles. ¿Cuáles son las agencias europeas que se preocupan de la seguridad? Vuelvo a repetir, de la parte policial. Europol, que es un tema de cooperación, es decir, es un intercambio de información y órdenes que van de un sitio para otro. Ellos no persiguen a nadie, ellos mandan información entre las distintas policías. Tienen estos señores
y se preocupan de estos delitos. Bueno, algunos son chocantes, como las bandas ilegales de motoristas, pero bueno, les debe de preocupar bastante. Y una amiga bastante feminista me preguntó que por qué no se preocupaban de la violencia de género. Hombre, es que no hay un delito europeo de violencia de género, no hay bandas dedicadas a asesinar mujeres, ni hay gente dedicada a asesinar mujeres en distintos países, son temas absolutamente locales. Bueno, esto es a lo que se dedican y insisto en que es un tema de cooperación policial, no son un cuerpo policial estrictamente hablando, son un centro de información. Y luego está Frontex, muy de moda desde ayer. En España. Esta es una agencia de guardia de fronteras y de costas, tiene 1.800 señores, estaba previsto que en el 27 fueran 10.000 y von der Leyen ha prometido llegar a 30.000 en este mandato. El problema no es ser ni 1.000, ni 10.000, ni 30.000, el problema es saber para qué, qué hacen, qué quieren hacer. Frontex define estas rutas de inmigración ilegal, en el caso que nos afecta, el de África Occidental, que es como llaman a la ruta que va a Canarias. Estos son los datos de Frontex de junio del 24. Estos son los del Ministerio del Interior del 1 de octubre. 30.800 señores ilegales han llegado a Canarias en lo que llevamos de año. Y en cuanto al Mediterráneo occidental, pues 5.600 que son los que llegan a las costas del sur de España desde distintos países. En total, según Frontex, unos 95.000, que es un 30% de incremento y principalmente de estos orígenes. Ha habido un cruce, como siempre, un tanto absurdo, entre el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, la gente de Frontex, von der Leyen, etcétera, que si me ayudas, que si me lo tienes que pedir, que si te lo he pedido pero no me ayudas. Bueno, al final, el lunes creo que ha sido, sino el martes, ha habido una reunión de ministros del Interior de la Unión Europea y en ella el ministro Marlaska formalmente ha pedido a Frontex que se haga cargo de vigilar la ruta de Canarias y de llegar a acuerdos con Mauritania, Senegal y Gambia. ¿Qué era el principal problema? Que no queríamos que fuera la Unión Europea la que se hiciera cargo de esos acuerdos. Recordaréis el viaje del presidente a Mauritania y Senegal y era el motivo de la discordia. Esta pequeña foto de aquí es una foto del puerto de Nuakchot, donde salen la mayoría de las pateras, que son todas estas que están aquí, que hay varios cientos y más de 1.000 esperando todos los días, y están ahí, lo podéis encontrar en Google, hay varios puertos más con esta misma situación. Bueno, eso es lo que es desde el punto de vista de la seguridad policial. Y Europa hace esto y no hace nada más. Y llegamos al tema desgraciado de la guerra. Bueno, el 24 de febrero Rusia invade Ucrania, invade por todos estos sitios, esto es Ucrania, esto es Rusia, y es una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas por un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto es así. Podemos discutir infinitamente las razones o no las razones, pero el hecho es este. Y es una nueva guerra después de la de Irlanda, los Balcanes, Chechenia y Georgia. Consecuencias, desde el punto de vista, muerte, destrucción y exilio, son unas consecuencias directas, las que sufre la gente. Y luego hay unas consecuencias políticas, en la OTAN, en las organizaciones internacionales, en Europa, y en abril Borrell dice que Europa tiene que tener sus propias capacidades de defensa y responsabilizarnos de la defensa de nuestros propios territorios. Bien, consecuencias directas. Las cifras oficiales de ACNUR y de Euronews de febrero son de 120.000 soldados rusos muertos. La OTAN habla de 600.000. Seguramente ninguna de las dos son verdad. Sobrarán muchos más de 120.000 y algún menos de los 600.000. Da igual. Son unas cifras terroríficas. De ucranianos, de civiles, etc. El New York Times hizo una cosa curiosa, que es mirar en esta línea, que es Kharkov, Marinka y Gerstov, más o menos están por aquí, vamos, están ahí, pero no sabemos muy dónde están, ¿qué pasaba? Y descubrió que se habían destruido 210.000 edificios, 4 veces la isla de Manhattan.
y que se habían destruido también todos estos hospitales, iglesias y centros educativos que están protegidos por las leyes internacionales, que como es lógico no le ha preocupado absolutamente a nadie. 14 millones de personas desplazadas de sus hogares, de las cuales 6,5 millones están exiliados en países extranjeros. Bueno, consecuencias indirectas. Replanteamiento, ampliación y fortalecimiento de la OTAN, luego hablaremos. Inoperancia de las organizaciones internacionales, de todas. La más conocida, la Unión Europea, la ONU, etcétera, etcétera. Bueno, esto de que un miembro del Consejo de Seguridad sea el agresor es una cosa absolutamente novedosa. Hoy, en una reunión, Putin ha planteado una reforma del Consejo de Seguridad, pidiendo una ampliación a países, más países africanos y más países asiáticos. Tiene razón, habría que ampliar el Consejo de Seguridad, pero da igual, porque hay 5 señores con derecho a veto. Entonces, sean los que son ahora, sean 50 o sean 5.000, con que uno de los de derechos a veto diga que no, fin del asunto, y en este caso lo tenemos bien claro. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Hombre, la Unión Europea, que no tiene ningún tema de defensa que poder actuar, pues ha puesto sanciones económicas que casi todos los países han encontrado vías especiales para saltarse las sanciones económicas que ellos mismos han aprobado. Luego, Turquía, miembro de la OTAN y aspirante a la Unión Europea, ha planteado enormes dificultades para la ampliación de la OTAN con Suecia. Y bueno, al final, si se me dan acuerdos aduaneros, si la ampliación que era para el 25 y luego era para el 29, vamos a ver si lo hacemos para el 27. Bueno, bien. Y si los kurdos, que Europa dice que es un grupo político y Turquía dice que es un grupo terrorista, pues a ver si llegamos a un pequeño acuerdo. Al final se ha conseguido, con una oposición muy dura, la entrada de Suecia en la ONU. Y Hungría, pues aprovechando la ocasión, ha hecho prácticamente lo mismo con Finlandia, aunque al final han tenido que ceder. No hay que olvidar que Turquía y Grecia son 2 miembros de la OTAN que, por decirlo políticamente de modo correcto, se llevan a matar. ¿Con esto qué pasa? Pues que Europa descubre el miedo y se plantea el derecho a la defensa. Hay una frase textual del ministro de Exteriores de Rusia que es realmente curiosa, porque empieza diciendo que la guerra contra Rusia desencadenada por Estados Unidos con la ayuda de Ucrania, hombre, es una interpretación realmente curiosa de los hechos. Y termina diciendo que el principal resultado para nosotros, y por cierto para otros, es que lo sentirán más adelante, porque Rusia se ha vuelto mucho más fuerte. Esto ha llenado de ilusión a todos los países del este y bálticos que tienen fronteras con Rusia. Bien. El replanteamiento de la OTAN. A ver, la OTAN ha tenido su 75 aniversario en la cumbre de Washington, tiene un nuevo secretario general y, por lo tanto, esto es un poco mi interpretación de lo que creo que va a pasar, porque puede ocurrir que no pase exactamente esto. En primer lugar, los Estados Unidos, que con Obama se habían dirigido hacia el espacio Indo-Pacífico, que es donde tienen a su principal adversario, y que para ello habían dicho que la nueva OTAN era la OTAN 360 grados, porque, bueno, eso de Organización del Tratado del Atlántico, pues, hombre, quedaba mal en el Indo-Pacífico. Pues la OTAN 360 grados, de repente vuelven al escenario europeo, de forma clarísima. La OTAN tenía ejércitos ligeros preparados para operaciones de interposición, colaboración, gestión de crisis, no de enfrentamientos militares concretos, sino presencia militar disuasoria. Ejércitos ligeros. Y empezó a pensar en que tiene que tener ejércitos fuertes para defensa del territorio europeo. Y hay un cambio importante de criterio. Hay que reorganizar la cadena de mando, entre otras cosas porque hay 2 socios nuevos muy importantes, Suecia y Finlandia, que cuestionan la situación de los mandos europeos. Suecia le interesa mucho el mando naval que está situado en Norfolk,
cosa que Alemania le opina que el mando bueno es de tierra y que está bien puesto en Alemania. Y Finlandia tiene también sus reticencias sobre el mando terrestre. Bien, se quiere llegar a un despliegue rápido. Borrell apuntaba a 5.000 soldados, la OTAN apunta a 300.000. Hay un cambio realmente importante. Y unos 1.000 aviones y 300 buques puestos a trabajar en 10 días desde que suena la corneta. No hay ningún país europeo que sea capaz, en la parte que le corresponda, de hacer esto. El único país es Estados Unidos. O sea, el único que puede poner la parte alícuota correspondiente en 10 días es Estados Unidos. Una nueva logística. ¿Por qué? Pues porque se llama movilidad militar, que es mucho más bonito. He puesto un ejemplo. Los Leopard esos que mandamos y que no íbamos a mandar, como luego veremos, salen de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y hay que llevarlos a Ucrania. Las personas normales cogen los carros de combate, los suben en un tren y se van para allá. Pero tenemos un ancho de vía que no puede hacer eso. Entonces, en ferrocarril, desde Alcalá de Guadaira a este sitio raro, Rzeszów, que es donde está la base logística, donde llega todo el material que de ahí sale a Ucrania, está en Polonia, a la derecha y abajo, cerquita de la frontera con Ucrania. Pues bueno, desde Alcalá de Guadaira, allí hay 3.500 kilómetros, 4 o 5 días de ferrocarril. Pero claro, ¿qué hacemos? Lo mandamos al Ferrol, del Ferrol lo mandamos a un puerto en el norte de Polonia, y del norte de Polonia lo mandamos en tren para abajo otra vez. 12, 15 días es la diferencia. Bueno, es un buen ejemplo de los problemas logísticos con los cuales se está encontrando la OTAN en este momento. Y me ha gustado mucho esta foto. Es un caza polaco, porque la aviación polaca se está entrenando para aterrizar en las carreteras, porque piensan que en caso de problemas, los primeros que los sufrirán van a ser los aeropuertos civiles y militares, y que entonces necesitan aterrizar y despegar de algún sitio. Y están haciendo pruebas de aterrizaje y despegue de cazas y de aviones de transporte. Y los pilotos españoles, algunos han hecho también alguna historia de este tipo. Bueno, se necesita más defensa antiaérea, se empieza a hablar de la transformación digital. Ya no solo es un tema de cañones, aviones y demás, hay un tema de ciberseguridad que está influyendo mucho. Lo que pasa es que es muy difícil de conocer, y en eso está empezando a trabajar la OTAN. Y hay este nuevo secretario general, ex primer ministro holandés, y no olvidemos que Holanda tiene sus propias peculiaridades, entre otras en relación con los países del sur, los famosos PIGS. Bueno, pues ahí luego veremos qué pasa. Y un nuevo presidente en Estados Unidos. Yo no sé quién de los dos va a salir. Todo el mundo conoce que Trump dijo esa frase tan bonita de que el que no pague, que se preocupe de sus temas, porque la OTAN no va a cubrir la defensa de aquellos que no paguen. Y además ha dicho otra cosa poco conocida, y es que la A de OTAN, o NATO, me da igual, que significa Atlántico, no le gusta nada, y la quiere cambiar por algo así como global, porque sigue manteniendo el tema Indo-Pacífico. Y de hecho, Trump propone, dentro del Consejo de OTAN, hay unos observadores, AP4, que son 4, que son Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. ¿Y por qué están ahí? Porque a Estados Unidos le preocupa Indo-Pacífico, y estos señores están ahí. Y Trump apoya claramente que, en todo caso, pues la A cambie de Atlántico a AP, como tal. Bueno, pues esta es la situación. Pero, con todo, sí ha habido un refuerzo del flanco oriental europeo, que es todo esto que está aquí. De entrada, se han destacado, había del orden de 2 batallones, ahora hay 8. Y todos, cada batallón son unos 1.500, 1.800 personas, y todos llevan camino de ser brigadas, que son 3.000, 3.000 y pico. Aquí es donde están y cómo están, y hay en varios sitios que hay la Policía Aérea del Báltico, en estos 3 países, que son aviones a disposición de OTAN, vigilando los vuelos
de las zonas del Báltico. En todos ellos, por cierto, hay aviones, como luego veremos, españoles. Si nos fijamos aquí un poco más, resulta que el Báltico se ha convertido en un lago de la OTAN. Está totalmente... Hay 9 países OTAN y 8.000 kilómetros de costa OTAN, frente a 200 kilómetros, un poquito aquí en San Petersburgo y Kaliningrado. Bueno, además de eso, hay una serie de islas, la más importante es la de Goldland, y luego otra finlandesa y otras en Estonia, que se han militarizado y están prácticamente convertidas en portaaviones en la mitad del Báltico. ¿Ahí es donde explotaron los gasoductos? Ahí. Salían de por aquí y llegaban por acá. Bueno, los rusos tienen también unas islas por aquí, cerca de Finlandia, porque no hay que olvidar, lo veremos, que hay un recuerdo malo para los finlandeses de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece lo que se llama la Gran Muralla Báltica. Estonia, Lituania, Polonia están reforzando su frontera con Rusia. Estonia hace 600 búnkeres, Lituania ha minado y ha puesto obstáculos en todos los puentes que le unen con Kaliningrado, y aquí tenéis una foto del puente del río Nemura, que es evidentemente difícil circular por ahí, y Polonia está construyendo lo que llaman el escudo del este, que son fortificaciones a lo largo de la frontera. Bueno, esta es la situación en todo lo que es el frente del este. El flanco sur, Francia, Italia, Grecia y especialmente España, lleva años peleando para que exista una atención de la OTAN hacia el sur, lo que se ha llamado, lo que ellos llaman el frente sur, frente al frente este. Al final, en la cumbre de Washington, se ha logrado, en la resolución 32, que aparezca el frente sur, se ha creado un nuevo secretario dedicado, un representante especial, que por cierto es el español Javier Colomina, y tiene un plan que es desarrollo de la capacidad de defensa, un centro de control militar para el sur y un centro regional situado en Kuwait. ¿Por qué es esto? Pues porque si vemos este mapa de África, esta es la zona de Sahel, que preocupa especialmente, dado que está prácticamente en manos de grupos terroristas de filiación más o menos yihadista, y Egipto y Libia tienen una enorme influencia, la gente de Boko Haram. Entonces, bueno, esta es la situación para los países del sur, que hemos pedido insistentemente que la OTAN se preocupe un poco también de este tema. Recuerdo que el secretario general nuevo es holandés y opinaba que estos eran temas de los PICs y que, bueno, mejor hacíamos otra cosa. Veremos. Y junto a esto viene la ampliación. Ampliación a Suecia y a Finlandia. Suecia llevaba 200 años de neutralidad, que es un tiempo infinito, mucho más allá de las guerras mundiales, etcétera, etcétera, y ha roto su neutralidad. Tiene 10 millones de habitantes y ha pasado a tener del 20 al 60% a favor del cambio. Una gran industria militar, con aviones de combate, submarinos y vehículos, un gran ejército y una Guardia Nacional, y ha militarizado, ha hecho un aeropuerto militar en la isla famosa de Goldland, esa que está en la mitad del Báltico. Finlandia. Finlandia perdió el 20% de su territorio y aproximadamente el 19% del PIB, prácticamente como casi todo Cataluña, en la Segunda Guerra Mundial. Sigue en manos de Rusia y no lo ha recuperado ni lo va a poder recuperar. Con lo cual, la conciencia de los finlandeses pues, no es muy a favor de sus vecinos. Tienen 1.300 kilómetros de frontera y tienen una preparación de refugios para su población con un almacenamiento estratégico de verdad, no está en el papel. Hay de verdad cosas allí metidas y todo un sistema, como es lógico, pues como los yogures caducan, y entonces hay que meter otros y le saco esos y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene desde hace bastantes años. Un alistamiento en 72 horas y que pueda funcionar al menos durante 10 meses. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues además de pedirle a la OTAN, y hasta aquí está muy claro que a estos señores les preocupa el Atlántico
y el Báltico, y no les preocupa tanto el terreno, además de pedirle a la OTAN que reconsidere su despliegue de centros de mando y control y su organización, pues que aparece el Ártico. ¿Por qué? Porque Rusia tiene unas salidas hacia el Ártico muy claras y estos señores también. Y aparece el Ártico como un nuevo sitio de veremos qué. Bueno, y a todo esto, ¿qué hace la Unión Europea? Bueno, ya sabéis que la principal forma de actuar de la Unión Europea es esperar y ver. Entonces, pues bueno, esperar y ver. Sí es verdad que hay una revolución en la seguridad europea. ¿Por qué entra el miedo? No es lo mismo Francia o España, menos España sobre todo, que aquellos países que han estado más de 50 años con una ocupación militar extranjera y que ven que esos extranjeros empiezan otra vez a volver a las andadas. Entonces, el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación de la URSS está muy presente en esos países, especialmente los que se han salido de la órbita soviética. Eso ha provocado una enorme catarata de declaraciones. No ha habido país, ni primer ministro, ni ministros que no hayan dicho siempre que esto va a ser espantoso, aunque seguramente las poblaciones no están tan de acuerdo en que eso vaya a ser tan sumamente grave. Incluso la ministra de Defensa nuestra, Margarita Robles, que es una magnífica ministra de Defensa, que tiene un carácter importante, le gusta poco que se la contradiga, pero evidentemente en su momento, nada más empezar la guerra, pues dijo que había un riesgo real de atacar a un país de la OTAN a corto o medio plazo. Y ha habido pues dos reacciones: aumentar los presupuestos militares y hacer la mili. Estos son los países que rápidamente se han puesto a hacer la mili y otros están en debate. Dificultad, pues que los jóvenes no están muy dispuestos. Una cosa es la memoria de lo que pasó, que la tienen sus padres y sus abuelos, y otra cosa es lo que me toca a mí, que soy el que tengo que ir. Y luego, pues, aparecen las llamadas a un ejército europeo que yo creo, como mucho, algún hijo de mi nieto, es posible que llegue a haber un ejército europeo, pero por ahí van los tiempos. El aumento de los presupuestos militares. La gráfica es poco explicativa. Estos son aquellos que están dentro de los 40 a nivel mundial que han aumentado sus presupuestos militares. No están todos los de la Unión Europea porque los otros no tenían mucho interés. Lo encabeza los señores de Polonia, que los han aumentado en 23 sobre 22 en un 75%. Se suele medir el año 2014 como referencia, que sería la curva verde, donde vemos tremendamente los aumentos que ha habido en los presupuestos militares. España está aquí, del orden del 10%, y hasta aquí aproximadamente son todos los que al menos el 10%. Hablo de porcentajes, otra cosa son los valores absolutos, que claro, el porcentaje de Alemania de prácticamente el 10% son como 300.000 millones, que no tiene nada que ver con el porcentaje español, que son 12.000. Pero a efectos de porcentajes sobre sus presupuestos, las cifras son estas. Ha habido un aumento muy notable de los presupuestos militares. Bueno, se han puesto sanciones a Rusia, porque eso sí lo hace bien Europa. No sabemos qué hacer con los soldados, pero desde luego sanciones y temas de otro tipo, eso lo hacemos relativamente bien. Se han puesto 14 paquetes que incluyen a estos 4 países, que son de este tipo, y que, aunque el incumplimiento sea un eurodelito, pues, bueno, siempre se ha buscado maneras de incumplir. He citado el caso español, donde el 19% del gas nos sigue proviniendo de Rusia. Claro, ya no lo compramos directamente, se lo compramos a un señor, que se lo compra a otro señor, que se lo compra a Rusia. Pero es de allí. En Austria hacen más, en Austria están en el 89%, pues no faltaba más. Entonces, bueno, la idea era que con estas sanciones Rusia iba a tener un enorme debilitamiento económico. Pues no, Rusia económicamente está mucho más fortalecida, entre otras cosas, porque tiene el gran apoyo de estos países, China, Irán, etcétera, etcétera. Las armas. Claro, no podemos exportar armas a países en conflicto.
Bueno, salvo que sean de la Unión Europea o de la OTAN, cosa que no pasaba con Ucrania. Entonces, ¿qué hacemos? Del Fondo de Ayuda para la Paz, que no deja de ser curioso, el Fondo de Apoyo para la Paz, financiamos equipos militares, pero de manera que cada país con ese coja un dinero y haga lo que buenamente pueda. Esto significa que Ucrania tiene carros de combate, por citar un ejemplo, que son franceses, ingleses, alemanes, españoles, de su padre y de su madre, y que, bueno, pues la munición es también de su padre y de su madre, lo cual, bueno, pues es así. No hay una compra centralizada, que se podría haber hecho, pero, bueno, esto es el momento. Y además, estos fondos para la paz no están dentro de los presupuestos, con lo cual, si alguien mira los presupuestos, mire, esto es un dinero que sale de otros lados. ¿Qué pasa? Además, dentro de Europa, uno se pone a mirar las industrias europeas y encuentra, y hay una mira entre todos los analistas, todos los periodistas, todos los políticos, todos dicen lo mismo. Está fragmentada, hay pocas inversiones en sistemas completos y casi nadie hace desarrollos complejos. Y compramos el 60% a los Estados Unidos y otro 20% a otros, por ejemplo, a Israel. Esta es la situación. Como ejemplo, pues hay frente a Estados Unidos, que tiene un modelo, nosotros tenemos 19, y así podríamos seguir. Y además tendemos a crear campeones nacionales. No vaya a ser que a alguien se le ocurra hacer una única industria y entonces en ese momento hay que ser relativamente fuertes. Sí tenemos una industria en la aviación, Airbus. Algunos dicen que es una empresa franco-francesa por aquello de la dirección, pero bueno, es única. Ahora con Suecia tenemos otro problema con los aviones militares suecos, pero bueno. Pero tenemos grupos navales en cada país y no digamos en el caso de tierra. Nosotros, como somos muy especiales, nuestra empresa principal de fabricación de carros de combate, Santa Bárbara, es una empresa americana que fabrica, por imposición del gobierno español, con tecnología alemana, lo cual es una situación realmente singular. Bueno, ante esto se aprobó en marzo del 24, hace unos meses, la estrategia industrial de la defensa europea. ¿Qué pide? Invertir más, mejor, juntos y europeos, que se nos da como Dios hacer frases bonitas. Y esta es una frase absolutamente redonda. Bueno, y que en el 2050 el 50%, que hoy es el 20%, pues sea europeo. Y el 40% que sea conjunto. Que hagamos no solo prototipos, porque sí hay posibilidades de que varios países se junten para hacer un prototipo y luego cada cual se lleve el prototipo a su casa y hace lo que quiere o no, sino que hagamos de prototipos conjuntos a equipos y sistemas conjuntos. Que haya un catálogo, que sea interoperable, que haya más medios financieros que los aporte el dinero el BEI. Y, bueno, pues el reto es el de siempre. Hay una frase famosa de Ortega que hizo dio una conferencia muy sonada en Buenos Aires y que dijo: argentinos a las cosas. Pues la podríamos cambiar como europeos a las cosas. Y en esto aparece el informe Draghi. El Consejo solicita al señor Letta, Enrique Letta, un expresidente italiano, que le haga un informe sobre el mercado único. Recibe el informe y le dice que es un informe maravilloso, magnífico, agradable, bueno, toda clase de bendiciones, y agradece mucho el trabajo. Esas son las conclusiones. Porque mientras tanto, la Comisión, von der Leyen, había pedido a Draghi, otro ex primer ministro italiano, un informe de otro tipo. Y el Consejo acaba diciendo que espera ilusionado, y es textual, el informe Draghi. Bueno, Draghi hace un informe enormemente completo, 400 páginas. La primera parte, de unas 70-80, tiene un análisis de la situación europea, que es lo mismo que todo Dios ha escrito, pero que lo escribe él y muy bien escrito. Von der Leyen le dice, por favor, escriba de manera que los ciudadanos lo entiendan, que luego los políticos lo confundirán. Bien. Y una segunda parte, de 320 más o menos,
10 sectores industriales, más el sector de la gobernanza, y a cada uno le dice lo que tiene que hacer en su opinión. No solo es un informe de análisis, es un plan de acción. Bueno, en relación a defensa, pues habla de la paz, que es lo más importante, que si Europa quiere seguir siendo Europa y cumpliendo sus valores, tendrá que aprender a defenderse ella sola. Vuelve a hablar de que las inversiones y de las industrias de defensa, lo que todo el mundo dice, y al final pues hace 10 propuestas, a corto plazo, de 1 a 3 años, a medio y a largo. Y bueno, pues implantar la dichosa programa industrial de defensa, agregar la demanda, mejorar la financiación, incluir preferencia europea sobre soluciones no europeas, política de competencia que permita aumentar el tamaño. Es una forma elegante de decir que a ver si logramos fusionar algunas de las empresas de defensa de manera de tener una empresa de defensa mucho más grande. Y coordinar y combinar la adquisición de sistemas. Cuando compramos a Estados Unidos, al menos vamos a comprarles todos lo mismo y no cada uno una cosa diferente. Esto a corto plazo. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que hace la nueva comisión con las propuestas. Porque, ¿qué le pasa a la nueva comisión? Que está nominada, pero no aprobada. Sabéis que tienen que ir al Parlamento y examinarse uno por uno cada uno de los 27 comisarios. Von der Leyen ya pasó, ya la votaron y salió. Entonces, para empezar, ya no hablamos de verde, hablamos de limpio y justo. Y Teresa Ribera va a ser la vicepresidenta de la transición, ya no de la transición verde, sino de la transición limpia y justa. Como dicen en Bruselas, un verde clarito. Bien. Hay un comisario de inmigración que va a tener que tener foco en el Mediterráneo, cosa que preocupa un poco a los países del norte y del este. Hay un comisario de vivienda, cosa sorprendente porque la Unión Europea no tiene ninguna capacidad de actuación en vivienda. Entonces, pues está por ver qué va a hacer este señor, aparte de documentos y papeles. Y en el caso de defensa, se define que resurge el poder militar duro, que hay que combinar con realidades cibernéticas, que sigue habiendo zonas de inestabilidad y que son preocupantes, y que tenemos brechas en capacidades militares. Y mientras todo el tiempo de las elecciones europeas y de la elección de presidenta de la Comisión se hablaba de un futuro comisario de industria de defensa, de repente se ha nombrado un comisario de defensa y espacio. Nada de industria, defensa y espacio. Lo cual no ha sentado muy bien a algunos de los países, pero ¿qué le vamos a hacer? Von der Leyen ha escrito una carta a cada uno de los 27 comisarios diciéndoles lo que piensa y lo que tienen que hacer. Ha procurado que cada sector esté algo repartido entre 2 comisarios, para que no sea ninguno el que mande mucho. Y además les dice a todos que se lean el informe Draghi en su parte correspondiente y vean lo que pueden hacer. En el caso de defensa, esto es lo que le dice, ha nombrado a un ministro de Lituania, que es uno de los países más preocupados por su frontera con Rusia, y le dice que escriba un libro blanco en 100 días, que estudie un escudo antiaéreo europeo, recordaréis que la OTAN pedía más defensa antiaérea, que estudie una posible Unión Europea de la Defensa. Y no me preguntéis qué es eso, porque habrá que esperar a que este señor diga qué es eso, porque no hay que estudiar una posible Unión Europea de la Defensa. Que se aplique la estrategia espacial, que se empiece a hablar de la ley europea espacial y que se coopere con la vicepresidenta PESC, que es donde vienen los posibles roces. Hay países que dicen, oiga, que aquí hay una vicepresidenta de seguridad y hay un comisario de defensa y espacio, a ver esto cómo se come. Y no digamos los funcionarios que estaban en la PESC y que ahora pues no saben si siguen en la PESC o si van a pasar al otro lado. Pero bueno, esto es como está hoy. Insisto que este señor tiene que pasar el examen, pero muy probablemente lo pase en el Parlamento en un par de semanas, que es cuando van a empezar a hacer las cosas. Y esto es la apuesta de la nueva Comisión Europea.
Puntos de conflicto, pues siguen siendo los mismos de siempre. Ucrania, Transnistria, con un porcentaje de población a favor de Rusia, Chechenia, Turquía y Grecia, Kosovo y Serbia, donde hay unos 3.500 miembros de ejércitos de la OTAN blindando las fronteras para que no se maten entre sí, y las migraciones. ¿Qué hace España? He puesto esto porque me ha chocado. Yo creo que todos sabemos, recordamos, la campaña de Fraga de Spain is Different para promocionar el turismo. Y al menos yo me creía que aquello era un éxito del señor Fraga. Pues es un éxito, pero no era de Fraga. Resulta que en el año 34 la República hizo una campaña que decía Spain is Different. Claro, la hizo en blanco y negro y el otro la hizo en color. La de la República en el 34 no tuvo ningún éxito y la suya sí, pero bueno, me ha chocado el aspecto. Porque sí, es verdad, somos diferentes. No hablo del turismo. ¿Qué pensamos sobre seguridad y defensa? El CIS, desde el año 17, ha dejado de preguntarlo. Y ha dejado de preguntarlo, pues porque no quiere preguntarlo por razones políticas. No vaya a ser que no me guste la respuesta. Entonces, no tenemos... Lo preguntaba cada 2 años y desde el 17 no era. Con lo cual tenemos encuestas que encargan los periódicos, los partidos políticos, los think tanks o lo que quieras. Y a mí la que me gusta más, me parece más acertada, es la del Real Instituto Elcano, que en marzo-abril del 24, es decir, antes de ayer, lo que da el barómetro es que el principal desafío es la guerra de Ucrania, que los españoles, a medida que tenemos más edad, pensamos que es un desafío más importante, no es lo mismo los jóvenes que el esto, y no es lo mismo los de derechas que de izquierda. Somos muy poco favorables a invertir en armamento, somos muy partidarios de seguir enviando armas a Ucrania y, curiosamente, el 63% de la población piensa que no tenemos ninguna amenaza, pero hay un 49% que piensa que sí, que hay una amenaza que se llama Marruecos, ese país amigo, aliado, hermano, etc. Y, lógicamente, son más los de la derecha que la izquierda que opinan eso. Pero también hay un 36% que piensa que hay una amenaza clara por parte de Rusia. Y en este caso es la inversa, son más los de izquierdas que los de derecha que piensan que puede haber una amenaza desde Rusia. La seguridad es la cuarta prioridad, con un 14%, y el apoyo a la pertenencia de la OTAN ha pasado a ser del 83%, que es un número muy alto, más en la derecha que en la izquierda. Como curiosidad, en la entrega de los premios Ejército se contrató a la coreografía de Bucapón unos señores disfrazados de soldados que bailaban al son de esta cosa de Michael Jackson, lo cual fue realmente curioso. Sí, el Real Instituto Elcano es el barómetro y se puede bajar de la página web. Habla de 1000 cosas más, pero vamos, en concreto en texto. ¿Y qué pensamos también del Eurobarómetro, del barómetro del Elcano? Sobre un ejército europeo, y esto es de la Fundación Sistema de mayo del 22, es decir, cuando acababa de empezar la guerra y se empezaba a hablar de un ejército europeo, pues el 60% de la gente piensa que sí en España y el 31% no. Pero somos un país, España es diferente también de lo que estamos hablando. Desde mi punto de vista, ¿en qué somos diferentes? En la política de defensa, en la cultura de defensa, en los presupuestos, en el apoyo a Ucrania, en Marruecos y en la colaboración con la OTAN. Muy rápidamente, política de defensa. La definición es de la ministra Robles en el Parlamento, que por finalidad la protección de la sociedad, de la Constitución y de los valores superiores. Bueno, bien, vale, está bien. No sabemos en qué se concreta, pero está bien. Al mismo tiempo, desde Moncloa, dicen que la política de defensa es lo que ha dicho la ministra en la comisión del Congreso, pues no faltaba más, y que se ha centrado sobre todo en política de personal, transformación, modernización y fortalecimiento en la seguridad internacional. Es decir, habla de cosas que no ha dicho la ministra, pero bueno, queda también bien. Y luego, en el Ministerio dicen que la política de defensa determina unos objetivos que se definen en la Directiva de Defensa. Es decir,
no le cuento qué es la política de defensa, sino que le digo que lea usted la directiva de defensa y eso lo voy a contar. Pasa la directiva y te dicen qué tal y así. Entonces, tenemos en relación, uno coge el libro blanco de Francia y está muy claro, coge el libro de Inglaterra y está claro, el de Alemania. Todos describen bien cuál es su política de defensa. Pero bueno, esto lleva así, no con este gobierno, lleva así desde la transición, es decir, no hemos inventado nada. Todo el mundo sigue diciendo exactamente, cambian un poquito las palabras, pero dicen lo mismo. Y bueno, pues no hay más que ver que el think tank Global Strategy ha sacado un documento que se llama Si la política de defensa española es realista. La cultura de defensa. Bueno, aquí está mejor, porque es el diccionario el que define qué es cultura de defensa, como cultura de deportes o cultura de otra cosa. Y dice que son las actuaciones que promueve el Ministerio de Defensa para que la sociedad conozca, valore y identifique con las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Bien, uno entra en Google, que todo lo sabe, y pone cultura de defensa y lo primero que sale es una página web, del Ministerio de Defensa con un subtítulo que dice la cultura de defensa. Fenomenal. Pinchas aquí y te contestan error, no he encontrado. Bien. Si por una casualidad sabes que existe una cosa que se llama portal de cultura de defensa, pues vas y pinchas portal de cultura de defensa. Y entonces, evidentemente, pues aparece un portal donde te cuentan una serie de cosas, entre otras, pinchas en las actividades y, como todo el mundo sabe, a primeros del mes, en Madrid ha sido la 14ª semana de asuntos navales, una cosa que sabe todo el mundo. Y cuando ves la lista de actividades que el portal de la cultura de defensa dice, no está. Pero bueno, no importa, porque uno va y teclea en Google 14 Semana Naval de Madrid y sale una cosa con los actos. Y con una brillante foto. Y es que no hay nada de una semana naval en Madrid como para ver el mar. Bueno, es que la foto es de Barcelona, como se puede apreciar ahí en ese tema. Esto es así desde todos los gobiernos, constantemente. Pero bueno, es así. Los gastos. De esto ya hablamos hace un tiempo y vamos a seguir igual. Hubo un importante diputado de CiU, ya fallecido, Jordi Marçal, los más importantes diputados en temas de defensa, que acuñó una frase de que hacemos trampas en el solitario, cuando hablamos de los gastos de defensa. Frase que, sin citar la propiedad, ha recogido El País en su editorial de hace 15 días. Estos son los gastos de defensa según datos cogidos de Expansión y de un think tank NTID. Bueno, históricamente el presupuesto dice una cosa y el gasto final es el 20% superior. Y eso lleva pasando año tras año, 20, 21, 19, da igual. Uno de los trucos más conocidos, y lo hemos comentado aquí, es que desde el año 79-80 de la Guerra de los Balcanes, pues claro, fue la primera vez que mandamos tropas al exterior. ¿Y cómo lo pagamos? Pues hay un fondo de contingencia en los presupuestos para casos extraordinarios. Se cogieron 20 millones, se pusieron y se empezó. Al final gastamos ese año, en vez de el año 80, en vez de 20 millones, pues los que sean. Y desde entonces, la media, desde el año 80 hasta ahora, está por los 900 millones de gasto en misiones internacionales, aproximadamente. De media, 900. Y seguimos poniendo 40. Porque, hombre, es que queda bien. Quedaría fatal aumentar para poner misiones internacionales 900 millones. Se ponen 40, la oposición no protesta, los socios no protestan, nadie protesta y todo el mundo sabe que el resto va a salir del fondo de contingencia. Y así llevamos viviendo. En este caso estamos aquí. La OTAN dice que estamos en el 1,26 con este presupuesto. La ventaja de los datos de OTAN es que son iguales lo que se hace para todos los países. Cada país contabiliza en su presupuesto de una manera, pero OTAN lo hace igual para todos, bien o mal, pero igual para todos. Y curiosamente, en nuestro caso, siempre nos da un número mayor del que nosotros ponemos en el presupuesto. El presupuesto decimos que estamos en el 0,7, 0,8, 0,9 y la OTAN nos dice que sí, que es el 1,23 como tal. Si hacemos buenas
los acuerdos que hemos tomado, tendríamos que llegar en enero de 2030 al 2%. Eso significaría que desde aquí el presupuesto de defensa tendría que subir de esta sentida manera. Siempre que vamos a una cumbre donde se habla del presupuesto, votamos a favor del presupuesto OTAN. Y siempre, la última vez, se dijo en 2014 se llegará al 2%, a favor. En la última cumbre se dijo en 2029 se llegará al 2%, a favor. En Washington se ha aprobado que estudiemos llegar al 3%. Cuando llegue el momento, votaremos a favor. No pensamos cumplirlo nunca, no importa. No hay ninguna, no tiene ninguna importancia. Bueno, ante la guerra de Ucrania, el 28 de febrero, nada más empezar la guerra, el presidente de gobierno dijo que no pensábamos enviar directamente armas desde España a Ucrania. Unos días después, en agosto, Margarita Robles dijo que los carros de combate Leopard estaban en situación desastrosa y que incluso era un riesgo arreglarlos para mandarlos a Ucrania. Bien, pues 2 años después hemos mandado toda esta cantidad de cosas. También un hospital, ambulancia, sanitario, formación de 4.000 militares, 200.000 refugiados. Y además hemos mandado 2 cosas que nadie sabe qué ha pasado, porque por seguridad nacional no han respondido. Han aparecido 2.000 fusiles CEDME, que algunos incluso recordarán de la mili, y que nadie sabe cómo han llegado 2.000 fusiles CEDME de repente porque no están en la lista oficial. Pero mucho más curioso es que un fotógrafo malintencionado fotografió este chisme, que es una ambulancia militar, no hay más que verla, y que ponía Pegaso. Pegaso. Y entonces empezó a ir para atrás y descubrió que en 1980 Pegaso había hecho un prototipo de ambulancia militar que es exactamente este, un prototipo. ¿Cómo ha llegado ese trasto desde donde esté almacenado los restos de la Pegaso hasta Ucrania? Pues no se sabe porque afecta a la seguridad nacional. Bueno, de los 40 países que forman el grupo Ramstein, porque una de las condiciones de los organismos internacionales es que como son relativamente eficaces o ineficaces, que cada cual escoja, siempre luego se juntan de otra manera para ser eficaces. Entonces, ni la OTAN ni la ONU dirigen los temas de envío de armas a Ucrania, sino que se forma el llamado Grupo Ramstein, que son 40 señores que deciden que eso sí lo van a hacer. Y en ese grupo estamos nosotros y ocupamos el puesto 16 en ayudas con esta desviación. En la guerra de Gaza, bueno, pues la pelea es que no existe un embargo formal, no puede existir porque no hay ninguna organización internacional que haya declarado que haya que embargar armas a Israel, y la duda es si hay un embargo de hecho. Pues depende. Exteriores dice que no se han autorizado exportaciones a Israel, pero no dice nada de las importaciones hacia España. El presidente del gobierno dice que se ha suspendido la compraventa. Asuntos Sociales le ha preguntado hace unos días a la ministra por carta, lo cual no deja de ser curioso, que esto de las cartas, que el ministro de Asuntos Sociales le escribe una carta pública a la ministra de Defensa para preguntarle una cosa, y le pregunta que según sus estudios, sus análisis y sus referencias, estamos comprando cosas a Israel. Entonces, ¿qué le contesta la ministra de Defensa? Que solo algunas piezas que habíamos mandado para reparar el asunto. El ministro de Asuntos Sociales se apoya en el informe del Centro de las que dice que llevamos compras aprobadas desde febrero por el valor de 1.000 millones de pesetas. Bueno, que cada cual piense lo que buenamente quiera ante la duda. Marruecos. Bueno, pues a la chita callando, por aquello de que es el país amigo, hermano y aliado, nos pasan estas cosas. En Canarias, Marruecos lleva desde el 1 de septiembre unas maniobras navales tremendas que van a durar 4 meses y que están a 100 y pico millas de Canarias, obviamente en aguas internacionales, con lo cual no problema. Además, unas maniobras conjuntas con Francia, entre otras con un submarino nuclear francés.
también en aguas internacionales cercanas a Canarias, no problema. Y en vista de eso, vamos a empezar hoy o mañana un ejercicio aéreo, el Sirio 24, a 160 millas en aguas internacionales también, para que nadie se moleste, nada menos que con 34 aviones y 1.500 personas al mismo tiempo. Y en relación con las plazas de soberanía, que son esas cosas que no sabemos dónde están ni por qué, pero que son estas, 4 islas en Alhucemas, 4 en Chafarinas, Perejil y un Peñón, 73 hectáreas, todas ellas han sido visitadas en el último año por la ministra de Defensa, cosa que no había pasado nunca jamás. Bueno, aquí tenéis una foto de la ministra, que se la ve poco, con muchos soldaditos. Y se han aumentado en 100 efectivos la presencia en estas islas y aumentan constantemente las patrullas de la Armada. Por tener una idea de qué estamos hablando, pues bueno, sí, claro, todos sabemos Ceuta y Melilla, eso está claro. Las Chafarinas andan por aquí, cerca de aquí. Las islas de Alborán están aquí en medio, eso sí están bien puestas. Aquí hay un peñón en Alhucemas con una serie de islitas, el peñón de Vélez de la Gomera, que está en tierra. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay. A Marruecos tampoco le interesa hacer nada, porque mientras tenga un enemigo exterior del cual decir qué tal, pues está absolutamente encantado. Pero por si acaso, y sin que se diga nada, estamos aumentando claramente la presencia militar en estas islas. ¿Y qué nos pasa con la OTAN? Y con esto estoy terminando. Bueno, si medimos el apoyo a la OTAN proporcionalmente a la capacidad militar, es decir, tenemos una cierta capacidad, un tamaño, un número, tal, no sé qué, somos el segundo país en colaborar con la OTAN, el primero Estados Unidos y el segundo seríamos nosotros, insisto, proporcionalmente a nuestras capacidades. Y además de eso, y créeme que verdad, que no es que yo lo diga, somos enormemente valorados la presencia de nuestras tropas en las misiones de la OTAN, por encima de otros países. Y lo dicen los otros, no lo vamos a decir nosotros, que no tendría. Estamos en todas estas misiones, en todas las que hay policía aérea reforzada, policía aérea del Báltico, presencia avanzada reforzada, con cantidad de efectivos, helicópteros, radares, Leopard, otros tipos de vehículos, cantidad de ellos. Estamos en el grupo naval permanente de la OTAN. Siempre hay 2 fragatas, un buque de apoyo, un cazaminas, unos 600, y en la operación Sea Guardian con un submarino, un patrullero, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchísima gente y no hay que olvidar que muchas de estas misiones duran 6 meses. Es decir, que hay gente que está desplazada 6 meses fuera de su casa, con los problemas que eso puede suponer, y que hay que entrenar, mientras tanto, a otros señores para que se trasladen. Hace escasamente una semana hemos aumentado en 200 infantes de marina y 40 vehículos para mandarlos a uno de los países del Báltico. Yo creo que ha sido ayer mismo, el PP, con la ayuda de Sumar, ha presentado una proposición no de ley que se ha aprobado para que cuando mandemos tropas en misiones OTAN, primero se informe al Parlamento. Porque de esto nos enteramos por los periódicos, porque es imposible no enterarse. Es decir, si mandamos 200 infantes de marina, cada uno le dice a su parienta, oye, que me voy a Lituania durante 6 meses. Y entonces, pues, si alguien se lo cuenta al periodista y sale en el periódico. ¿Por qué mandamos? La respuesta es siempre la misma. Necesidades de nuestros aliados. Bien, pues ya está. La proposición no de ley pide que se explique algo más. Bueno, pues se dirá por necesidades de nuestros aliados en el marco de apoyo a la guerra de Ucrania, punto final, pero seguiremos sin saber muy bien qué hacemos. Estamos luego en todas las maniobras y ejercicios. Que el paso de ese ejército dedicado a misiones de crisis y mantenimiento de la paz a un ejército de defensa territorial hace que todos estos señores estén en maniobras y ejercicios de forma casi permanente. El número de ejercicios que está haciendo la OTAN en los países del este es constante, con gran número de efectivos, y ahí están siempre las tropas españolas.
El 2%. Este es el eterno problema. Primero, el 2% no es que tengamos que pagarle a la OTAN el 2%, es que tenemos que gastarnos nosotros, aquí, con nosotros, el 2%, que es lo que se nos pide. Somos los últimos. Hemos logrado poco a poco ser los últimos. Ya Luxemburgo, Bélgica, todos van, pero somos el último país. Hay 8 que no cumplen. El último somos nosotros. Es verdad, que además la ministra de Defensa lo defiende año tras año, que se quiere que cuente no solo esta cifra, que además como es el 2% del PIB, resulta que si mantenemos el presupuesto militar y sube el PIB, nos baja el porcentaje, con lo cual estamos cada año peor. Si mejora la sociedad, estamos cada año peor. Quiere que se tengan en cuenta también, precisamente, la participación en las misiones, porque hay mucha gente que, bueno, pues hay algún país que... ¿Qué aportación hace a la OTAN, aparte del presupuesto? Pues mando 2 aviones. Es que nosotros tenemos 12 aviones, entonces no es lo mismo. Y se quiere que eso se contabilice. Tiene razón. Lo malo es que cuando eso se ve en el conjunto de la OTAN, le dicen, oiga, usted tiene razón, pero mire, esto es como un club. Usted paga la cuota y luego dice que la piscina sea gratis. Pues usted primero pague la cuota del 2% y después diga que quiere que se cambie la forma de contabilizar. Pues a lo mejor en el año 30 logramos este asunto. Bueno, estas son las cifras. La OTAN dice que en el 23 llegamos al 1,24 y que en el 24 llegaremos al 1,28. Dependerá de que haya presupuestos, porque claro, si además no te aprueban el presupuesto y sube el PIB, pues está cada vez peor. Lo que sí estamos bien es que, además del 2%, tiene que haber una relación entre lo que gastamos en equipamiento, en personal, en operaciones y tal, y en eso sí estamos bien, cumplimos razonablemente con este porcentaje. Y termino. Bueno, nos despertamos en el 22 del sueño de la paz, seguimos teniendo puntos de conflicto. Es imposible que con la configuración institucional que tenemos haya una política real de seguridad y defensa. Cada país sigue teniendo su política y no hay una política común. No sabemos qué va a pasar con el nuevo comisario, tampoco con el informe Draghi. De momento lo único que hay es aumentar las inversiones en defensa con un mercado totalmente disperso y descoordinado. La OTAN ha renacido de la muerte cerebral que dijo Macron, se ha ampliado y se ha fortalecido en Europa. Y existe una mayor implicación y, por tanto, una mayor dirección norteamericana. Podrá gustarnos o no, pero es que si no queremos dirigirnos a nosotros mismos, pues siempre pedimos al hermano mayor que se preocupe de nosotros, porque es quien finalmente garantiza la seguridad europea. Y España colabora mucho y lealmente a todo este lío, pero siempre desde una postura bastante singular. Esta es parte de la biografía. De todas maneras, si alguno quiere algo que no esté aquí, pues no tiene más que a través de Elena Oldán me lo pide y le mando el papel correspondiente. Y nada más. Pues... Pues muchísimas gracias, Josebi. La verdad es que es una empanada complicada de digerir. Sí, tengo una empanada importante, sí, ya. Bueno, ahora es el momento de las preguntas. Por favor, cortitas, no sean intervenciones. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, estas son las palabras. Las palabras. Has pronunciado la palabra defensa muchas veces. Pero yo todavía recuerdo cuando al ministerio, que ahora llamamos defensa, lo llamábamos de la guerra. Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Es decir, que a la guerra, o a la preparación para la guerra, o al Ministerio de la Guerra, lo llamemos defensa, cambia totalmente. Yo creo que hay que llamarlo de la guerra. No hay que engañar a la población. Porque si decimos defensa, también estamos queriendo decir que nosotros somos los buenos, que queremos la paz,
que no agredimos a nadie y que en cambio los otros, aquellos a quien alguien designe, son los malos, son los que atacan, los que no quieren la paz. Y por ese camino nunca vamos a la paz, que yo creo que es el objetivo de la humanidad. Me parece que es el objetivo al que tiene que encaminarse todos los esfuerzos de la humanidad. Claro, si estamos diciendo que nos van a atacar, que nos agreden, que nos... Claro, usted no ha dicho que hay misiles nucleares en España que están apuntando a Rusia, por ejemplo. Claro, tampoco ha dicho que la OTAN destruyó Libia. Y una de las consecuencias de esa destrucción es la extensión en el Sahel de esos grupos islamistas. Es que nosotros también, la OTAN y también con los miembros del Consejo de Seguridad de la OTAN, hemos destruido muchos países y hemos iniciado muchas guerras. Desde luego Rusia ha iniciado una guerra ahora, impepinable, que hay que condenar. Pero también tenemos que condenar las nuestras. Si no, vamos a ir diciendo por ahí que somos los buenos y los demás los malos. Y de esta manera no nos entenderemos nunca. Muchas gracias. Yo no conozco a nadie que diga yo soy el malo y este es el bueno. Todos pensamos que yo soy el bueno y el de enfrente es el malo, por descontado. El deseo de la humanidad es la paz. El deseo de los líderes de los pueblos no es necesariamente la paz. Suele ser el poder, la ambición, más territorios, más dinero, más petróleo, lo que se quiera. Y son los líderes los que conducen a las gentes. Es verdad que se ha pasado del Ministerio de la Guerra al Ministerio de la Defensa, porque hay una filosofía, que se puede compartir o no, cada cual es libre, que es efectivamente, Europa tiene una idea que es solo defensa. De hecho, la OTAN, que es una organización político-militar, es decir, tiene un mando político y un brazo armado militar. Europa es una organización político, que tiene un mando político y no tiene un brazo armado militar, porque ha decidido subcontratarlo a la OTAN. La OTAN es una organización que se autodefine como defensiva y nunca ha hecho una guerra de agresión. No, es que en Serbia... La destrucción de Libia fue de la OTAN. La OTAN no, que no, a ver si nos entendemos. Serbia, empiezo por Serbia, luego vamos a Libia. Serbia fue un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dijo y que pidió a la OTAN que interviniera. Es la única ocasión en la cual ha habido una agresión externa, digamos, ante 200.000 muertos, entre ellos, bien seguro, una guerra civil con 200.000 muertos. Ante eso, el Consejo de Seguridad pide, ¿estará bien o estará mal? Pero es por lo que en ese momento la OTAN hace su primera y única acción como tal. Las demás son todas defensivas. En Libia pasó lo mismo, es decir, el Consejo de Seguridad, a instancias de Estados Unidos, tal, no sé qué, decide qué tal, y pide a la OTAN que intervenga. Como siempre, las organizaciones militares lo que no resuelven nunca es la paz posterior, porque la política la tienen que hacer los políticos, y cuando acaban las operaciones militares, los políticos se pelean y ya no saben lo que hacer. En Afganistán ha sido la primera y única vez que se disparó el artículo 5. Si un país se declara atacado, tal no sé qué, ahí Estados Unidos se inventó que a ellos le habían atacado los talibanes desde Afganistán en las Torres Gemelas y disparó el artículo 5, que se llevó al Consejo Político de la OTAN, que no es el Consejo de Seguridad, es un Consejo Político, y todos, porque el que manda, manda, y todos dijeron que sí,
que había habido una agresión y en función del artículo 5 se mandaron tropas a Afganistán, que ha sido un absoluto desastre. Pero la política sigue siendo, la política en cuanto a forma de hablar, sigue siendo la misma. La OTAN es una organización defensiva que quiere por disuasión que no haya enfrentamientos. Y luego, pues la vida es la que es. Igual que hemos aprobado unas sanciones que luego los que aprueban no las cumplen, pues es que desgraciadamente la humanidad está hecha de hombres humanos y cada cual luego aprueba una cosa, vuelvo al ejemplo del 2%, pues no faltaba más. Claro que aprobamos el 2%, no pensamos cumplirlo nunca, pero no tenemos el valor de decir no. Y ahora que en Washington se ha dicho que estudiemos hasta el 3%, no hemos levantado el dedo. No hemos dicho, pues buena cosa eso de estudiar hasta el 3%. Y es así, o sea, es que es así, pero no se me ocurre de otra forma. Pero ahí, yo tengo muchas preguntas, pero procuraré hacer dos en el mínimo tiempo posible. Una es cómo Margarita Robles o cómo a nivel gubernamental, mediático, se piensa que Rusia es una amenaza para Europa y para España. Es que Rusia, que no puede solventar la guerra de Ucrania, lleva ahí 2 años emponzoñada, entre otras cosas por todo el armamento de todo tipo, etcétera, etcétera, que han llevado países de la OTAN. ¿Usted cree, primero, que realmente la OTAN, Rusia es un peligro para un país europeo cuando no puede ganar la guerra en Ucrania? Y luego hay otra cosa que estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Lavrov. La guerra contra Rusia, desencadenada por Estados Unidos, algo así, me parece que dijo, es algo perfectamente estratégicamente claro. Estados Unidos tiene 2 problemas, uno en Asia, de confrontación económica, política, comercial, etcétera, y otro en Europa. Que Europa estuviera unida a nivel económico, como empezó la unidad europea, era un riesgo enorme para Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos evidentemente propició, como en la guerra en la época de los misiles de los años 60 en Cuba, los misiles que llevaron los soviéticos a Cuba los tuvieron que volver a llevar a Rusia porque Estados Unidos se sentía amenazado, entonces Rusia retiró los misiles. Rusia ahora toda la OTAN la tiene rodeada, se ha metido en Ucrania. En Ucrania ha habido un golpe de Estado, en el Maidán, eso no se nos olvide, que estaba dirigido por Svoboda, que era un partido parlamentario ucraniano, por el Pravý Sektor, que eran los herederos ideológicos del nazi Stefan Bandera, que parece que eso no existe, y por la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Entonces, allí se preparó un golpe de Estado con ayuda de Occidente, en el que el gobierno legítimo se lo tumbó y se lo echó para el otro lado. Y se quedó, aunque los rusos se exageren, es que está claro que el señor Stefan Bandera, que me imagino que conocerá usted, que era un nazi ucraniano, que estaba en los servicios secretos de los nazis desde el año 34, y que luego luchó contra la Unión Soviética directamente. Este hombre tiene en la misma capital de Ucrania, en Kiev, tiene una calle que tiene su nombre, que en algunos ayuntamientos ucranianos está la bandera ucraniana, la bandera europea y la foto de Stefan Bandera. Los rusos exageran con que son unos nazis, pero eso fue un golpe prácticamente neonazi el que se dio. Se quitó ese gobierno y entonces la parte del este, que evidentemente no quiso ese gobierno que había salido de ese golpe de Estado, comenzó una guerra con la otra que fueron un par de años. Bueno, no llegó. Entonces llegaron los acuerdos de Minsk que firmó Rusia, Alemania, Francia
ni el gobierno de Kiev ni la República de Donetsk. Ese acuerdo no se cumplió nunca, por ese acuerdo más o menos que daba Ucrania fuera de la OTAN, perfectamente sin problemas, solamente que las zonas del este tenían unas autonomías más o menos parecidas a las de España. Ese acuerdo de Minsk, que no se cumplió por parte ni de Francia, ni de Alemania, ni del gobierno de Kiev, creó el conflicto y la guerra, y Putin fue el infeliz que se le ocurrió, para cumplir ese acuerdo que no se había cumplido, se ocurrió meterse allí y ahí metió la pata. Y comenzó una guerra. Es que hay que explicar que esa guerra estaba perfectamente planificada por Estados Unidos. Hombre, es que yo creo eso, ¿no? Bueno, sí, o sea, a ver, si es que... En otra situación, ¿cuál me puede ilustrar? No, a ver, podemos retrocedernos en la historia los años que queramos. Es más, podemos llegar a 2008, cuando Bush decide impulsar la OTAN en todos los países fronterizos del este. Hay que pensar también en la percepción que tienen esos señores que acaban de salir de más de 50 años de ocupación militar de la Unión Soviética con respecto a que llega un señor y dice: ¿quieres tú que yo te defienda de una posible agresión? Pues claro, oye, la respuesta es fácil que sea que sí, evidentemente. Nunca sabremos si se pactó o no que aquello se hiciera, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, y no hay documentos escritos. Que todos los países firman acuerdos con la sola intención de no cumplirlos es absolutamente evidente. Lo saben todos los que lo firman, lo saben decisivamente. Eso pasa en 2008. En 2014, Putin hace un movimiento pequeñito. Me quedo con Crimea. Podemos discutir si Crimea es la cuna de Rusia o no sé qué, Catalina la Grande, lo que queramos, pero se queda por la fuerza con Crimea. ¿Y qué hace Europa? Mirar por otro lado. O no sé nada. Promete que no va a hacer nada nunca más. Y evidentemente empieza a preparar tropas que nos cuentan hasta la saciedad que son maniobras que están en territorio interno, en territorio de Bielorrusia, lo cual es verdad. Todos los servicios de información saben que es mentira, pero son servicios de información, no pueden hacer otra cosa. Y al final, dice, es que para cumplir los acuerdos de Minsk, invado, porque eso es así. Aunque su ministro diga que sea al contrario, pero el hecho real es que eso es así. En contra de lo que dice la Carta de Naciones Unidas, firmada por los propios países. Claro, ¿por qué invado? Porque sé que con mi veto no me va a pasar absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Se reúnen, a ver, tenemos un país europeo que ha sido claramente invadido militarmente y nos pide ayuda. ¿Qué hacemos? Pues hay que hacer algo. O sea, nada, la mitad, hacer también la guerra. ¿Qué hacemos? Hay que tomar una decisión, que ese es el problema de Europa, que hay que tomar una decisión. Suele decir esperar y ver. Pero claro, resulta que el hermano mayor dice, pues yo te ayudo. Y oiga, soy el hermano mayor de esta organización militar. Y pido a vosotros que cada cual como quiera ayude también. Y en esas estamos, porque es que al final hay que tomar decisiones. Evidentemente se pueden tomar buenas, malas o medio pensionistas. Y repetir que la historia pasó no sé qué, pues está muy bien, pero la decisión hay que tomarla aquí y ahora. Y es lo que pasó en febrero. O sea, hay una invasión. ¿Qué hacemos los europeos con esa invasión? Que se está diciendo que el ojo a los rusos. Claro, es que los países que tienen frontera sí tienen miedo. Y cuando escuchan al ministro de Exteriores decir, y cuando ganemos esta guerra, os vais a enterar, tengo más miedo. Porque tienen miedo real. Otra cosa es España, que estamos muy lejos y pensamos que no. Pero no olvidemos que hemos firmado un acuerdo de que si se invade Lituania o Letonia o Estonia o Polonia, tendremos que mandar tropas. Entonces, es que esa es la situación para la gente que tiene que tomar decisiones, nos guste o no nos gusten. Y ese es el problema. Y la decisión es que estamos en dos clubs. Un club político-militar y un club solo político. Uno nos piden unas cosas y otros nos piden otras. Y pues hay que cumplir con las reglas del club. Muy agradable.
agradable su charla, realmente me ha encantado. Yo tengo una pregunta. En la posibilidad de que el señor Trump gane las elecciones, ¿no? ¿Se podría ver de aquí a corto plazo, un horizonte corto, que los señores ucranianos tengan que subir los brazos, los rusos tener que posicionarse como hechos consumados de ese territorio? Y esto podría significar una tranquilidad para el resto de Europa de no tener que inmediatamente seguir invirtiendo en armas, mandando gente o ante esa amenaza. ¿O significaría que esto es solamente un esperar y prepararse para el futuro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, de haber esta policía, ¿no?, que usted hacía referencia, que podrían hacer acciones ahí cerca de Canarias, ¿sería una presencia efectiva o también sería un papel firmado? Si gana Trump, bueno, todo depende que nos creamos lo que dicen los políticos antes de ganar. Claro, si no lo creemos a pies juntillas, terrible. Pero las cosas luego suelen pasar de otra manera, por aquello de que hay que tomar decisiones. Trump lo que ha dicho es muy claro: no me interesa Europa, el que no pague allá se las entienda, y además voy a parar la guerra de Ucrania en 48 horas. ¿Por qué? Me voy a ver al señor Putin y le voy a decir: tú te quedas con Crimea, el Donbass, el Lugansk, o sea, todo lo que tienes ahí contratado. Ucrania devuelve este territorio pequeñito que ha conquistado en Rusia, y como no les voy a volver a ayudar, o aceptan o fin del asunto. Bueno, eso es lo que ha dicho que va a hacer. Si hace eso, pues a ver, que eso va a pasar. Si lo hace, eso pasa, evidentemente. Yo creo que en ese caso Europa seguirá invirtiendo en defensa, porque le traerá mucho más miedo. Porque ahí va, que nos ha dejado. Entonces tendremos más razones para ese tema, pero ese es mi punto de vista, porque a saber lo que pasa en ese momento. Sin olvidar que además Trump ha dicho que se quiere dirigir con la ayuda de los AP4 a Indo-Pacífico, donde, entonces tendría también que discutir si se cambia la OTAN y se cambia la de Atlántico por la A de Asia, y entonces algo tendríamos que decir, porque, oye, eso de que ahora veis si nos vamos a pelear por Singapur, pues la cosa se pone complicada. Entonces, bueno, pues ahí hay un tema confuso. Frontex. Frontex lo que hace es que pone barcos y aviones de reconocimiento y barcos en el mar, en aguas internacionales, para detener las pateras que llegan. Y luego Frontex tiene un problema, que es, muy bien, he cogido esta patera, 300 tíos, me los he subido al barco, ¿y qué demonios hago con ellos? Si tengo acuerdos con Mauritania, con no sé qué, con no sé cuántos, intentaré devolverlos al puerto de origen. Si no tengo acuerdos, pues según la ley del mar, me los cojo y me los llevo a Canarias. Pero, hombre, hay que pensar que entre que lleguen todos o que solo lleguen aquellos que no tengan acuerdos, y que al fin y al cabo el problema pasa a ser un problema de la Unión Europea, el llegar a tener esos acuerdos, en lugar de ser un problema del gobierno español. Esa es la actuación de Frontex. En el Mediterráneo oriental sí ha tenido bastante, ha bajado el 30% la inmigración ilegal. Luego ha tenido una cierta efectividad, cierta. Es verdad que Italia tiene acuerdos con algunos de los países, y cuando no los manda Armenia. Entonces, bueno, pues nosotros hace muchos años tuvimos un acuerdo con Mauritania que funcionó muy bien, y ahora pues no tenemos ese acuerdo, ya ha dejado de funcionar. Entonces vamos a ver cuál es la actuación de Frontex, pero, hombre, peor que la situación actual no va a ser. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, muchísimas gracias por estos datos tan copiosos y abundantes que nos has indicado. Yo quería plantear la alternativa 2 respecto a lo que acaba de decir el compañero,
en el sentido de que Biden, bueno, la Kamala Harris, sea la que gane. Ahí es la opción menos bonita, ¿no? Antes de eso, antes de comentarlo, la elegida como Mr. Pesk es una señora, es Kaja Kallas y es un halcón de cuidado. O sea que es la más belicista con diferencia que hay ahora mismo en toda Europa. Está en uno de los países bálticos, no recuerdo exactamente cuál era la responsable de allí, ¿no? De Estonia, me parece, o así. Sí, creo que sí. Bueno, no sé exactamente, no sé si es Biden o el Comando Central de Estados Unidos o lo que sea, han manifestado reiteradamente que Putin no puede ganar la guerra. O sea, lo ha dicho clarísimamente. Ya veremos si la gana y si la ganara, de qué manera la gana. Eso está por ver. Yo en todo caso tengo todas mis dudas, bien sea Kamala Harris o bien sea Trump, que decidan en 48 horas, ni en 72, ni en un mes, de pronto dejar de enviar armas a Ucrania, que recojan velas y que se vayan todo el aparato militar norteamericano, que se vaya de nuevo al otro lado del Atlántico. Hay muchos intereses de la industria armamentista, hay cruzado pedidos, hay un montón de militares, etcétera, etcétera. Desmontar eso, desde luego, yo particularmente no me lo creo. Y en todo caso, habría que ver exactamente de qué manera el nudo que hay en relación al embargo de los 300.000 millones que se han quedado Occidente, de los depósitos que tenía Rusia en Londres y entre otros sitios, a ver de qué manera se devuelve, cómo se resuelve el litigio ese. Eso está por ver. Luego, todas las sanciones que sistemáticamente, no sé si son ya 70 o 700 o 1000, que hay en torno a la industria y a la economía rusa, de qué manera se deshace. O sea, el lío es de narices, ¿no? Y bueno, yo particularmente mi punto de vista es que el tiempo, sobre todo a raíz, hace 2 años y medio, de la invasión, lo que le llaman, me parece que la operación militar especial, creo que le llaman los rusos, ¿no? El tiempo, desde el punto de vista geopolítico, el tiempo se ha acelerado. Va todo mucho más rápido y igual que cuando hablábamos de globalización, precisamente cursos que tuviste la oportunidad de darnos, interesantísimos, parecía que era todo el mundo iba bien, todo el mundo ganaba, win-win, bueno, era Alicia en el País de las Maravillas. Estados Unidos, y en su nombre Obama, se dio cuenta de que eso no iba tan bien para sus intereses a largo plazo como presumía. Y entonces se ha entrado en un periodo por el cual China no era ya el gran aliado, sino el gran enemigo. Yo creo particularmente que llegó el momento en que se empezaron a darse cuenta. Y ahora es un momento en el que cada uno está, digamos, se está cada uno recogiendo sus cuarteles, y lo que es bueno para los asiáticos, y meto a Rusia también en el mundo de los asiáticos, una parte, no es bueno para Occidente y viceversa, ¿no? Entonces se está polarizando el equilibrio político. Y bueno, pues estamos entrando en una nueva etapa. Precisamente ahora están los acuerdos bueno, la reunión que hay de los BRIC allí en Kazán, y se está dibujando un nuevo equilibrio de poderes en el planeta, ¿no? Y bueno, pues depende, yo creo, en buena parte de cómo se resuelva el tema de Ucrania, que se tiene que resolver, entre otras cosas, porque Ucrania se está quedando sin ucranianos militares. O sea, hay más de 10 millones de ucranianos que han salido de Ucrania y está habiendo deserciones masivas allí en el ejército ucraniano, y yo creo que a muy corto plazo ese tema se tiene que resolver, y ojalá que sea para bien. Perdona, te iba a hacer una pregunta, pero el tiempo ya nos limita muchísimo. El tema da para mucho, ¿eh? No, me has preguntado qué pasa si entra Kamala Harris. Sí, hombre, vamos a ver. Hoy el New York Times habla de la gran preocupación de los europeos si ganan los republicanos. No dice nombres. Cuando Trump dice 48 horas, pues
no van a ser 48 horas, pero pueden ser un mes o 2 meses. ¿Por qué? Porque si yo me siento realmente con Putin y me pongo a hablar, llego a un acuerdo, si yo quiero llegar a un acuerdo, sobre todo porque lo van a pagar otros, o sea que la cosa es evidente. Estados Unidos no se va a ir de Europa, otra cosa es que se vaya de Ucrania, pero de Europa no se va a ir, al contrario, o sea, tienen más presencia que antes y los europeos estamos pidiéndoles que sean más y que se sienten mejor, o sea que no se va a ir. No, cuando hablo de los europeos es que no se trata de la gente, si la gente nunca nos pide la opinión y además, aunque nos la pidan, no nos van a hacer caso. Es decir, los europeos son los 27 líderes europeos, que son los que deciden, y entre los cuales, por cierto, se llevan de aquella manera. Una anécdota curiosa. Sabéis que en OTAN hay una cosa que se llama, el Consejo de Arriba es político, embajadores, y debajo de él hay una reunión de militares, uno por cada país, que son el representante militar. En la Unión Europea hay también los representantes y hay también un consejo militar, y muchas veces son el mismo. Pues da la casualidad de que esos señores que en Bruselas por la mañana, en la OTAN, a una cosa han dicho que sí, por la tarde, en Bruselas, a la misma cosa el mismo señor dice que no. ¿Por qué? Porque los intereses son diferentes y las órdenes de su gobierno son diferentes. Y esos son al final los que deciden. La guerra, pues efectivamente están agotados. Hoy sabemos que hay 10.000, 14.000, me da igual la cifra, soldados norcoreanos luchando en Ucrania, porque también Rusia tiene sus problemas. Los conocemos menos, pero también tiene sus problemas. Es decir, se acabará la guerra o cuando se pacte o cuando se agoten ambos contendientes y llegarán, como siempre, a un acuerdo con la clara intención de no cumplirlo si pueden no cumplirlo. Pero es que... Bueno, José, muchísimas gracias por a vosotros. la intervención y por las preguntas.